Vamos al tema del día de hoy. Presidente Luis Abinader alerta sobre aumentos en tarifa eléctrica, transporte y alimentos por conflictos en Irán. El presidente Luis Abinader advirtió ayer domingo que la población dominicana deberá asumir sacrificios inevitables debido a la guerra en Irán y sus efectos en los precios internacionales del petróleo, los combustibles y los alimentos. En un mensaje a la nación, el mandatario explicó que el conflicto ha provocado una fuerte tensión en los mercados globales, especialmente por la situación en el tránsito de crudo por el estrecho de Hormuz, por donde circulan cerca del 20% del petróleo y gas natural del mundo. El gobernante detalló que estas presiones externas tendrían efectos directos en la economía local. Asimismo, recordó que República Dominicana es una economía abierta y dependiente de las importaciones de combustible. El mensaje se produce días después de que el gobierno aumentara por segunda vez los precios de la gasolina y el gasoil. Según explicó, estos ajustes de entre 5.2% y 6.7% buscan reducir el subsidio estatal en al menos 12,000 millones de pesos en lo que resta del año. De esta manera, aseguró que el gobierno continuará tomando decisiones para proteger la estabilidad económica y el poder adquisitivo de las familias dominicanas, aunque insistió en que el contexto internacional obligará a realizar ajustes. Ahí están las imágenes del discurso de ayer del presidente de la República. Vámonos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el anuncio del presidente Luis Abinader de sacrificios inevitables ante posibles aumentos en la tarifa eléctrica, el transporte y los alimentos por el conflicto en Irán? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a estar leyendo su comentario o su respuesta a esta pregunta. Muy bien, continuamos pues. Fulvio, adelante. Gracias, doctor. Pocas veces yo presento algunas exposiciones con cierto pesimismo y esta va a ser una de las pocas veces. Al fin de todo, el resumen de todo es la energía. Sí. Es energía. Sí. Ya se ha hablado del petróleo, se ha hablado del gas, pero hay otros factores que están detrás de eso también. Nosotros hicimos un presupuesto para el año 26 con un petróleo a $66 el barril, ya está a 120. Eso tiene un significado expedito en los resultados finales de los sacrificios que hay que hacer. Nosotros consumimos 148,000 barriles de petróleo diario. Ay, mi madre. Somos el país número 66 en el mundo en consumo de petróleo. El mundo consume 102 millones de barriles de petróleo diario. El fin es energía. Pero hay otros factores. El factor fertilizantes. El responsable del 50% de todos los alimentos del mundo de fertilizantes se produce ahí. El derivado, subproducto del gas natural, en la extracción del gas natural, es la urea. La urea es un nitrógeno que viene a un 45%. Inmediatamente bombardean y afectan las plantas más grandes del mundo de generación de gas, de extracción de gas y manufactura del gas, están dañando el suministro de nitrógeno del mundo. Ya la tonelada del nitrógeno están por encima de los $700, estaba a 480. El otro tema es que China, que es responsable de la producción de fósforo
y de nitrógeno, también en gran escala, dijo, no, yo voy a cerrar y voy a dejar los fertilizantes para mis productores y no voy a vender el fertilizante. China no está vendiendo el fertilizante. Lo otro es que Marruecos, que produce la roca fosfórica, que es el fósforo, ahí tiene también en stop por el tema del tránsito de los buques por el estrecho de Hormuz. Entonces suben los fletes casi al doble. Las aseguradoras ni siquiera están asegurando el tránsito por el estrecho de Hormuz. Y todo esto va impactando directamente en el precio de los fertilizantes. El 50% de la producción de alimentos del mundo está comprometida. Agarren eso ahí. Lo otro es que en esos países árabes se produce el 75% del azufre que consume el mundo. Y del azufre se extrae ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico es el responsable de poder extraer finalmente el cobre, de poder hacer inoxidable, de poder hacer níquel. Y esto está afectando directamente la industria de los semiconductores y de los chips. Semejante a aquella gran escasez que se obtuvo en el COVID-19. Esperamos también grandes restricciones en los microchips y los semiconductores. Y el tiempo de llegada de los pedidos se va a prolongar, muy parecido a lo que pasó cuando el COVID, y el incremento de los precios también. Pero, además de esto, señores, los medicamentos. Dubái tiene el puerto más grande del mundo y un aeropuerto que pasan 95 millones de pasajeros, con una cadena de frío más grande del mundo para los medicamentos en ambos lugares, y fueron bombardeados. Lo que esto significa una reducción mayúscula de los medicamentos para todas las partes del mundo. Y la India, que produce el 60% de las vacunas del mundo que pasan por ahí, también tienen problemas, y que produce cerca del 68% de los medicamentos genéricos del mundo, también tienen problemas. También los medicamentos genéricos que compramos en las boticas populares y en Cáritas, todos esos medicamentos genéricos van a aumentar de precio. Es decir, tenemos un asunto serio delante de nosotros. Empecemos a plantar, a sembrar, el gobierno que haga un plan de emergencia. Sobre todo de productos de ciclo para básico. cultivo de ciclo corto, de ciclo rápido, corto, semejante a aquel plan que la nueva generación no sabe, que hizo Hipólito Mejía cuando estaba en agricultura en el ciclón David. Cuando pasó el ciclón David, a través del Ministerio de Agricultura, Hipólito Mejía emprendió un plan. Él era el ministro. Sí, en ese momento. Secretario de Estado. Es necesario hacerlo ahora para que nos preparemos en materias alimentarias y también nos preparamos para la temporada ciclónica que viene. No está de más. No, pero claro. Y entre todas las medidas económicas hay que hacer un reajuste en las exenciones y también en las tarifas eléctricas en materia de las exenciones que tienen los sectores populares. Hay que ponerle medidores. Yo te voy a dar a ti hasta 1,000 pesos, pongo un ejemplo, pero de ahí en adelante tienes que pagar. Pongo un ejemplo. Y el mismo Estado, el mismo gobierno también, nosotros tenemos que restringirnos en muchas cosas. Bien. Sobre todo, él llamó a un trabajo remoto en todo lo que se pueda. Sí. Es necesario hacerlo. La situación, ojalá y eso termine rápido, que esa guerra termine pronto, porque si no termina, señores, tenemos que prepararnos para lo peor en materia de suministro. Bien, gracias, Fulvio. Yerjan, adelante. Miren, aquí hay un detalle. Importante, Fulvio, corregir el dato, porque estoy viendo acá que el precio del barril de petróleo de Texas, que es el sí, es el de Texas que tomamos de referencia. Hoy 98, 92 dólares. Sí. Subió del 62 que estaba al 98, 99. Va a seguir subiendo. Eso es importante que la gente lo sepa. Entonces, es un detalle importante. Ahora bien, miren. Lo que hizo el presidente Abinader es importante, de dirigirse a la nación y orientar.
Ahora, ¿qué provocó eso? Una irritación social inmediata. ¿Por qué? Porque cuando usted se va al discurso, el presidente dice, tenemos que hacer sacrificio. ¿Y qué pasa? Los que llevamos datos nos hemos dado cuenta que desde el año 2019 hasta la fecha los precios nunca han dejado de subir sin ningún tipo de motivación. Ejemplo, cuando usted revisa cómo estaba el precio del combustible en 2020 y entonces subieron los precios, el gobierno comenzó a subsidiar, que fue algo muy bueno y muy importante, entonces luego baja el petróleo de nuevo a 62 y entonces seguían supuestamente con una especie de subsidio, se mantenían altos los combustibles y entonces hubo una recuperación, que se supone que esa recuperación, eso que estaban cobrando de más, debió ir a un fondo, no sé, qué es lo que se le está pidiendo, un fondo de contingencia. ¿Cuál es la molestia de la gente ahora mismo? Y ustedes lo van a ver reflejado con violencia, anótenlo. A partir de ahora los casos de violencia van a aumentar porque la gente está encrispada, la gente tiene pique. Y le voy a explicar el por qué la gente tiene pique. Si usted ve que a usted le están pidiendo que gaste menos combustible, ejemplo, uno, que cambió el vehículo de gas por un vehículo un poquito más moderno, ahora entonces te dicen, pero tienen que reducir combustible, ¿no? Yo gasto el combustible que es el necesario, en mi caso, porque yo llevo un orden estricto con eso, pero el que se tiene que salir a trabajar. Entonces lo que tenemos que pensar aquí es cómo del propio Estado se puede reducir también una gran parte de lo que se está gastando. Y le voy a regalar un ejemplo, la publicidad. ¿Cómo es posible que el gobierno gaste más de 10.000 millones, oigan señores, más de 10.000 millones de pesos en publicidad que no llega a nadie? Me refiero a publicidad que no educa, publicidad que no orienta, sino propaganda del bono a 1000, la vaina esa de a 1000, ¿cómo se llama lo otro? Un grupo de cosas, la brisita. O sea, ese dinero, obviamente no lo pueden quitar todo porque se caen los medios de comunicación, pero por lo menos reducirlo y que la gente diga, miren, de estos 10.000 que tenemos acá, vamos a hacer un proyecto de ley o una ley rápida para modificar lo que haya que modificar, porque entonces ahorita vienen los eruditos, y dicen, no, lo que pasa es que eso está en el presupuesto. Mentira, las cosas se pueden cambiar mediante ley. Mira, modifícame eso rápido en el Congreso, que tenemos un caso de emergencia y se puede declarar de emergencia, y ese dinero que estaba destinado a esto, mediante ley lo vamos a destinar a la otra. Mediante ley. Lo vamos a destinar, si habían 10.000 millones de pesos para publicidad, entonces vamos a bajarlo a 2. Y esos 8.000 vamos a utilizarlo para aguantar el golpe, porque ciertamente hay un aumento de todo. Pero este tema de la campaña de orientación, lo que el presidente dice es verdad, medio que sirve de un ejemplo, bájele un poquito. Si usted se bebía 2 cervezas, bébase una. Si usted salía los 4 fines de semana, pues salga 2. Comencemos a reducir. Vamos a ver. Y también lo que tiene que ver con la reflexión a Estados Unidos. ¿Qué pasó? Eso no aplica para ella porque ella no toma. No, yo no. Yo digo que al revés, en vez de tomarse 2, el que se bebe 2, que se beba 3. Para estar borracho, ¿verdad? No, se lo digo, señores, porque miren, a veces la gente se lleva del gusto, como quiera la gente dice, pero después cuando los cobradores llegan a la puerta de su casa, sí, vivan. Cuando llegan los cobradores, como veo yo, mucha gente... Yo no creo eso que tú dices aquí, llega. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Que la gente Saluda al público. Buenos días. Que te está esperando cada Amado, y día. a toda la gente que está con nosotros, que en algunas ocasiones, nuestro compañero ha dicho aquí, que a veces por mantener estilos de vida o disfrutar o llevarnos de la frase vivan, la gente hace sacrificios como los vehículos que lo llevan a hipoteca, a empeñar. A financiarlo, sí. Sí, mira, y hay gente que toma préstamo, yo no lo consigo. que es válido, si usted entiende que lo puede pagar, es válido. Hay gente que toma préstamo para ir a Colombia.
para decir yo fui a Colombia. Entonces, miren, ¿qué es lo importante al gobierno? Sabemos que sí, que las cosas van a aumentar, es cierto, pero lo que queremos es que también haya un sacrificio real de parte del gobierno, reduciendo gastos que son innecesarios, como esa publicidad, esa propaganda basura que se está promoviendo, que lo que promueve es la brisita, el bono a 1000, cuando eso no debería ser. Bien. Y luego, para concluir, Amado, y luego entonces, que el gobierno también se aboque a una reflexión. Señores, está bien que esto está difícil, pero si los precios suben por la presión internacional, cuando bajen los precios a nivel internacional, bájenlo aquí también, porque Bien. nos van a ahogar. Ok, gracias, Yerjan. Carolina, adelante. Es duro. Esto era de esperarse y la tendencia es a que pueda continuar elevándose. Definitivamente esto del tema del petróleo impacta a todas las economías y sobre todo cuando estamos hablando de la situación que se está viviendo donde emanan las fuentes principales en que se abastece el mundo. Vital en el aspecto comercial del ser humano, de las personas poder sostenerse. E inmediatamente nosotros sabíamos que con esta situación en Medio Oriente, Estados Unidos, iba a pasar lo que estamos teniendo hoy día. Y que nosotros, aunque estamos o somos países lejanos, a veces entendemos que no nos puede afectar, no, eso es para allá. Pero la realidad es totalmente opuesta. Definitivamente esto se traduce en escasez, en carestía. Ya hace 2 días se habló de que van a aumentar también los pasajes de los boletos aéreos. Definitivamente los alimentos van a subir, pues el combustible, la gasolina, el gas, son materias fundamentales para la producción, para la movilidad. Y esto es mercado. Esto es mercado. Y esto se traduce en esto que estamos teniendo el día de hoy. Bueno, y la semana pasada nosotros hablábamos de esta realidad, de que, o sea, es prácticamente un resultado natural de lo que se está dando para allá, lo que estaba anunciando el presidente en el día de ayer, y de hecho, en principio, lo primero que tuvimos fue el aumento del combustible, y no solo en República Dominicana que ha aumentado en todas las naciones, en algunas. Yo ponía el ejemplo de China, cómo se veían las enormes filas, que ha sido uno de los países donde más aumento ha tenido el combustible, y en Estados Unidos, y en todos los países prácticamente. Esa es la realidad a nivel internacional o mundial que se vive, y que la tendencia es a la alza o que permanezca. Venimos a la realidad de la República Dominicana, que es lo que a veces nos duele. Nos duele porque nosotros sabemos que aquí hay mucho uso inadecuado de los recursos. Cuando nosotros hablábamos de los grandes beneficios en movilidad, el presidente decía, la gente que yo tengo aquí textualmente, lo que él dijo en ese sentido, que nos recojamos con el tema de combustible. Pero imagínese usted, si usted tiene que ir a trabajar, tiene que llevar a los niños a la escuela, aunque no ese es el contexto en el que él lo dice, pero aplica para todo. El presidente Abinader recomienda optimizar el uso de los combustibles. Esto va a aplicar para los funcionarios, para los legisladores, No relaje, Carolina. para los funcionarios que dejan los vehículos encendidos con su chofer dentro para que el vehículo no se caliente. Eso, sí, eso es una desgracia, Exacto. porque encima de consumir combustible innecesario, también genera un calor innecesario. Contaminación. Entonces, y lo hace muy a menudo. Y es importante que no lo hemos visto, quizá el presidente no fue asesorado en ese sentido, el llamado a la población de las medidas y una orientación de lo que va a pasar. Pero y a los funcionarios, a las instituciones, a los legisladores, ¿cuál es el plan de reordenamiento, de disminución del gasto en las instituciones?
de tanta gente que cobra sin trabajar. Se envió una línea para limpiar las nóminas públicas y que el impacto sea menor para los ciudadanos con el mismo combustible. Por ejemplo, las llamadas botellas. Se trazó una línea en este fin de semana desde el gobierno central para las alcaldías, para el Congreso, para las instituciones, para los funcionarios de alto nivel, para cuidar cada peso. Se trazaron líneas o un programa de reducción para que nosotros se nos disminuya ese presupuesto de publicidad que tú mencionabas, donde tú ves gente que gana millones y millones de pesos en el presupuesto, que no equipara a los espacios televisivos que tienen. Todos estos podcasts y programas de YouTube que ganan millones en publicidad y lo ve muy poca gente. Bien. Pero, ¿cuáles son las medidas a nivel económico que nosotros vamos a tener para que se pueda esto mantener o que sea menos negativo el impacto para la ciudadanía? Cuando el presidente le dice a la nación, van a aumentar los precios, ya tú tienes a todo el que Sí, comercializa exacto. alimentos Cambiando aumentándote los Cambiando precios. no hay un Tú tenías control. estaciones de porque uno quiere llegar calmado aquí, pero entonces como que se va subiendo porque No, molesta. pero tranquila. Entonces tú tienes a las estaciones de combustible que antes de haber aumentado los 10 pesos, que eran el sábado me parece, ya el viernes lo habían aumentado. ¿Quién controla eso? Bien. ¿Dónde están los mecanismos de control y seguridad en este sentido? Y por último, con lo que tú cerraste, ¿va a disminuir el combustible cuando cese la guerra, cuando baje el petróleo? No. ¿Van a disminuir los precios de los alimentos, Exacto. de los envíos, del transporte aéreo, el transporte marítimo, los paquetes que mueven miles y miles de millones de pesos en este país? Aquí lo que sube no baja. Porque es ¿eh? que la Eso es lo causa que generadora, duele. es que si la causa es lo que generadora duele. del Aquí aumento lo que sube desaparece, no baja. entonces ha de desaparecer Eso es el lo que aumento. duele. Buenos días, Y eso Francis. es lo Buenos doloroso, días, ¿cierto? amado. Buenos días, Fulvio, Yerjan, Carolina, amables televidentes. Yo agradecido Buen día. de Dios y pidiéndole que lo que le pido cada día lo haga doble. Sí, porque ahora doble, vamos a hay que necesitar pedirlo más doble. inteligencia. Esa estuvo Yo buena. soy Francis Rodríguez. Es verdad. Doble. Adelante con el tema. Miren, es evidente que no podemos tapar el sol con un dedo. Pero mira qué respuesta la de ayer. Yo no sé quién es que la hace desde el propio gobierno, pero hubo un apagón después del discurso. No me digas. Sí. O lo hacen adrede, no sé, Están consumiendo mucho, dijo el de energía. Ah, bueno, hay que apagar un poquito. es de energía. El problema es que nunca hemos previsto, nunca hemos tenido una previsión para crisis. No para esta, porque la guerra pudiera ser que era predecible la guerra o que Estados Unidos con respecto a Irán, a Israel, tenían ya visto a Irán. Sí, pero Pero nosotros, en República Dominicana, que siempre hemos sido dependientes del rublo, del petróleo, y que nos conocemos a sí mismos históricamente las debilidades que tenemos. Y entre publicidad y derroche, el gobierno ha podido solventar un entusiasmo social que le permita obrar sin que tenga que dar respuesta a esta crisis. Una crisis, vuelvo y repito, que no sé si la teníamos previsible, pero en el resto nosotros estamos muy expuestos como dominicanos por nuestras características, la falta de no tener petróleo y de no tener alternativas. Pero aunque la crisis, cuando vivía Chávez, era diferente porque Chávez hizo del petróleo de su país el petróleo social de la gran Colombia de Bolívar. de Bolívar. Y eso a nosotros nos favoreció bastante, mucho. Eso se lo agradeceré siempre a Chávez, porque de verdad que pudimos solventar. Pero fíjate, cuando estaba a 147 la gasolina
estaba a 100 y pico de pesos en la República Dominicana. Es decir, nunca alcanzó los 200. Sí, Leonel Yo no hizo, sé cómo es explicó posible. eso, ¿eh? que Leonel lo explicaba ayer precisamente en un tuit. Esa parte, que él decía que el barril de petróleo se llegó a ver a $147. Correcto. Y nunca subió a los Y niveles que nunca estamos. llegó a 200 la gasolina. Hay que ver los factores. No, pero Venezuela no suplía. No, pero no es eso. Es que yo sé que, yo recuerdo que después de $50, si se aumentaba, estábamos con un colchón que se lo podíamos pagar a 25 años o con, ¿cómo se llama? Con rublo. Era un préstamo Intercambio. indirecto. Era Inter- un préstamo indirecto. Por Correcto. Habichuela, caraota. Pues nunca, pues entonces nunca debimos pelear con Venezuela, No, nunca. claro que no. Es que no debimos, Lo que pasa pero lo que que pasó fue que el- Maduro, el que presidente fue que el tenemos- sustituto del que murió, Es pro yanqui. era una situación que era imposible tener buena relación con Maduro, y él la cerró. Y nosotros, y fíjate una cosa, Luis Abinader pagó y salió de Petrocaribe, fue Luis Abinader, ¿verdad? Sí. Y compró. Y la compró refinería. lo que le correspondía porque no podíamos tener un socio de esa naturaleza. Y eso, para mí, a Luis hay que reconocérselo. Sí, pero tú tienes que analizar si eso a la larga benefició a la ciudadanía, al pueblo dominicano. o No, lo porque perjudicó. ahí nos sujetamos al 16% del uso del consumo, del valor al consumo, que yo explicaba el otro día, más el 12% que tiene por ley. Eso, 3 importantes impuestos, son los que nos han mantenido un petróleo a 47 y a 46 y lo máximo a 45. El presidente dijo que su presupuesto o el presupuesto de la nación lo proyectaba a $65, aunque estuviéramos comprando a 47, Sí. que es un corchoncito, pero nunca nos lo dio a favor del pueblo. Coño, es lo que a mí me incomoda. Que ahora ese excedente debería reflejarse en protección. En protección al y ciudadano. previsión Sí, claro. a estas situaciones y no aumentar nada porque lo podemos... Hasta tanto se puede aguantar. Porque cuando se obviamente, agote el porque colchón. él no le podemos exigir más de lo que él puede. Claro, claro. Sería injusto. Sí. Sería injusto. Pero es como lo que Carolina decía, subirá y bajará. Nosotros obtendremos también el favor de cuando ya las cosas estén en orden, bajar. Y No. un detalle, Francis, ahí. Ajá. Un detalle, escúchame que te interrumpa. El detalle del transporte. Los carritos de la libertad No pueden aumentar. no pueden venir con el Porque cuento no se de ha que van a tocado aumentar, el gas. porque la Así mayoría de ellos, El gas no se ha la tocado. mayoría de ellos consumen GLP sí. y eso no ha Eso aumentado. Por tanto, es una medida muy buena que los precios de gas que se eso está mantengan. muy bien y yo eso Pero lo claro, reconozco. porque es lo que estamos esperando del Estado. Pero el Estado tiene que vigilar que los que tienen guaguita con gas no te aumenten el precio. Ahí voy. Porque entonces ahí tenemos Ahí un voy. problema. Cuando se dan crisis de esta naturaleza en un estado de libertad comercial, Sí. en donde el Estado interviene muy poco y le da a favor a la libre comercio, llega el momento en que también tienen que tomar medidas de control. Porque si estamos en crisis y el gobierno está presentando las cosas que no puede evitar, sí puede evitar que los agiotistas, los voraces empresarios industriales, no hagan de la crisis su gran Claro, agosto. Control de precios. Entonces yo creo que el Gracias. control de precios tiene que aparecer y el Estado tiene la justificación Parece que está para bien ir esa vaina. de la Pero mano es verdad del que- sacrificio que nos está transfiriendo a nosotros como pueblo. Que está en pro consumidor. ¿Oíste? El sacrificio que nos está transfiriendo a nosotros como pueblo Que lo haga el lo gobierno contrarreste contra los agiotistas del pueblo. Bien, gracias, Francis. Miren, hay una... Para que sea Ya una ustedes han hablado estrategia muchísimo más con agradable. relación al tema y de, bueno, que era de esperarse lo que está pasando y ciertamente son dos cosas lo que hay que hacer, básicamente. En primer Ah, lugar, de verdad, como dice Carolina, no llega no más o menos y no se va a Sí. agitar. Se molesta. Sí, porque hay cosas que dan pique. Más Óyeme, cuando uno encuentra esa nómina. lo que pasa es que uno no va a resolver nada desde aquí. Esto es una tribuna para hablar. Uno no va a resolver nada.
Entonces no vale la pena. Creamos conciencia. Se crean Sí, cosas de pero aquí hoy. no vale la pena. La crean- gente se nos dice, crean. nos gustan sus comentarios. Lo que Son dos ustedes hacen cosas, ahí miren. en Desde el aquí, mañana. desde aquí Oye, se oye. hace que gente eche para atrás. Oigan. Y no se inscriban Son en dos la cosas. reestructuración. Son dos cosas. Primero, manejar la crisis, pero también hay que ser creativo en este momento. Creativo. Además de usted decirle a la gente y bajar, Prepárate que te van a dar. exacto, también usted prepárese porque le van a dar y que bajen aquellas cosas que no son necesarias. Todos esos programas de darle cuarto a la gente por cada cosa, que no tiene sentido, porque yo no entiendo qué sentido tiene tú darle 1,000 pesos a un padre por cada hijo que tenga en la escuela cuando el sistema educativo tiene Una obligación. no, y tiene la mayor, ¿cómo te digo? El presupuesto mayor del Estado, visto así a desgajo, es el de educación. Entonces, ven acá. Todo está, incluso hasta transporte, señores, tienen. Yo pienso que todas esas ventajas es lo que han hecho que estos muchachos sean vagos y malos estudiantes y salgan peor. Porque yo recuerdo que cuando uno salía por la mañana para la escuela, una de las principales aventuras era el trayecto, porque ahí tú te encontrabas con el amigo, ahí hasta se peleaba en el camino, y cuando llegábamos a la escuela todo el mundo callado, para no decirle a los profesores que nos fajamos. Sí, Yo, en la esquina. sí, yo recuerdo que una vez, en un pleito ahí en el Pedomo, saliendo de la Manuel María Castillo, estábamos embrujados, un grupito, incluyéndome a mí, y apareció Sarosita, la profesora, y despejó ese grupo, y todo el mundo huyendo por todas partes. Y la profesora con una regla de la larga, dándole reglazo. Bueno, eran tiempos memorables. En definitiva, aquí lo que hay es que, como decía Fulvio, hay que privilegiar la producción local y sobre todo aquellos productos de ciclo corto, porque uno no sabe. Mire, la guerra puede terminar mañana, pero los efectos que se han producido o que está produciendo esta guerra van a ser a largo plazo, no van a ser inmediatos. O sea, es decir, terminó la guerra, todo va a estar normal como estaba antes de la guerra. No, porque el daño que se ha provocado a muchísimas cosas, aquí lo ha explicado Fulvio uno a uno, indudablemente que es enorme, indudablemente que es grande y seguirán esos efectos. Lo que quiere decir que lo más prudente es que el gobierno también se amarre los cinturones y que nosotros entendamos que si usted no tiene nada que hacer para Nagua, quédese en su casa. Déjese de estar gastando gasolina. Hay que ser austero en este momento, pero también el gobierno tiene que dar el ejemplo, porque si no, entonces comenzará la irritación o seguirá la irritación, la gente criticando, bueno, yo estoy comiendo una libra de arroz menos de la que me como todos los días en mi casa, pero el gobierno le está echando media libra más al de él. Entonces, ahí no funciona la vaina. Hay que equilibrar. Hay que equilibrar. Hay algo que nosotros conocemos mínimamente, lo que nos involucramos en política, conocemos cómo el Estado se maneja. Mínimamente uno le da seguimiento a esto, y una de las cosas que siempre hemos escuchado que para nosotros resulta fundamental, aquella reserva que rescató Leonel Fernández después del 2004 y la reserva en dólares, y que hoy casualmente el presidente ha continuado esa política porque es el mismo gobernador del Banco Central que está. Sí. Hoy está en 16 mil millones. Sí, sí. Entonces, eso, ¿qué es lo que hace eso? Eso hace como colchón para cuando viene la necesidad de demanda de dólares y comprar y El equilibrio de la macroeconomía. y Ok. restablecer nuestros almacenes. No, Bien. vamos a gastar Ahora eso- bien, vamos a gastar ¿por cuarto qué ahora? nunca, teniendo una refinería, por qué nunca hemos hablado de tener reserva de combustible lo suficiente de más de 3 meses? Por lo menos a 6 meses. Porque no. Porque nunca le hemos hecho, eso y se al puede. contrario, ¿tú sabes qué que el sucedería? dominicano Un no negocio, guarda- no un guarda negocio para y trasiego No, por pero detrás. pero No, el no, lo compañero que está trata muy planteando importante. Sí, sí, una no, pero idea claro. importante Pero para... que el para- dominicano no tiene cultura de guardar. Bueno, pero es que nosotros pero es conocemos cierto, nuestra debilidad. claro, si la entonces conocemos tenemos que como resolverla, Estado, es tenemos eso. capacidad.
Es cierto. Para eso Claro. hay que ir donde el doctor Rodríguez, Carolina. No, para eso hay que para ponerle ver la las atención cosas a gobernar. claras.